Isla Esmeralda. 5. Un encuentro no deseado. Tras el ataque a la escuela, los alumnos de la UA recibieron el viernes libre. Aunque el inesperado fin de semana de 3 días no fue del todo desagradable, la circunstancia podría haber sido más agradable. La noticia de la infiltración de la USG se extendió como un reguero de pólvora una vez que la historia salió a la luz oficialmente. No se dieron muchos detalles sobre lo que sucedió exactamente en el sitio de entrenamiento, pero la poca información que se divulgó no fue buena. Se informó que hubo 5 víctimas en total, 3 estudiantes y 2 profesores. A pesar de que se reveló que ninguna de sus lesiones ponía en peligro su vida, seguía siendo motivo de alarma. Hombre, es difícil creer que casi quedamos atrapados en ese lío. Kaibara le dijo a Kurohiro y Tsuburaba. Sí, dicen que el allanamiento más temprano ese día estuvo relacionado con eso. El usuario de aire sólido estuvo de acuerdo. Me alegro de que todos hayan regresado con vida. Sin embargo, me pregunto quiénes fueron los estudiantes heridos. Intervino Shoda. ¿Quién sabe? Ni siquiera creo que conozca a nadie en el 1A. Muy bien, todos, la clase está por comenzar. Tomen asiento. Kendo anunció después de entrar al salón de clases. Kan no tardó mucho en llegar después de que sonó el timbre del salón de clases. Todos estaban contentos de ver que su maestro estaba bien. Muchos de ellos estaban preocupados después de escuchar que más de 100 villanos formaban parte del ataque. Todavía estaban a oscuras sobre casi todo lo que sucedió, por lo que nadie tenía idea de si Kan tenía que pelear con alguien o no. Incluso Kayama no dijo nada sobre todo el asunto cuando fue a la casa de Tokage ese sábado. Muy bien, estudiantes, espero que todos hayan disfrutado su fin de semana extendido. Anunció el hombre. Sé que todos ustedes deben tener un montón de preguntas sobre lo que sucedió la semana pasada. Pero tengan la seguridad de que la situación se ha manejado y no hay nada de qué preocuparse. Eso es un alivio. Dijo Tsuburaba mientras se recostaba en su silla. Habiendo dicho eso, ahora no es el momento para que todos ustedes se preocupen por ese tipo de cosas. Después de todo, el festival deportivo anual se acerca. Muy bien. Vamos a patear traseros. Tetsu de repente vitoreó. Shiozaki fue la primera en expresar su preocupación después de escuchar esto. Sensei, ¿realmente es una buena idea celebrar el festival deportivo después del ataque a nuestra escuela? Sí, los villanos podrían atacarnos una vez que estemos todos reunidos en un solo lugar. Aguase a cuestas. Kan simpatizaba con sus preocupaciones. De hecho, estas eran las mismas quejas que él, Aizawa y Snipe plantearon durante su reunión de profesores de emergencia ese fin de semana. La seguridad se reforzará este año. Y la junta escolar cree que esta es una buena manera de demostrar que se ha manejado la amenaza. Eso tiene sentido. Pero sigue siendo bastante arriesgado. Midoriya pensó para sí mismo mientras absorbía esta información. El festival deportivo era prácticamente una fiesta nacional en Japón. El chico de cabello verde lo vio casi todos los años. Todo el evento fue una forma para que los estudiantes, principalmente aquellos en el curso de héroes, pusieran sus nombres y obtuvieran una exposición temprana para cualquier héroe potencial que quisiera enfrentarse a ellos. Mentiría si dijera que no estaba nada nervioso por competir en tan ilustre evento. Tokage estaba más o menos en el mismo barco, excepto que su ansiedad fue sustituida por emoción. La chica de cabello verde estaba más que decidida a hacerlo bien en el próximo evento. La perspectiva de ser descubierto por algunas buenas agencias era importante. Si lo hacía bien, sus posibilidades de convertirse en profesional eran mucho mejores. Sin embargo, continuó Kan. Todavía faltan 2 semanas. Hasta entonces, todos ustedes pasarán la mayor parte de su tiempo entrenando y preparándose. El festival deportivo puede seguir el mismo formato todos los años, pero los eventos reales seguirán siendo un secreto. Estén preparados para cualquier cosa. Es por eso que esta tarde pude reservar Training Ground Beta para que ustedes los usen. Algunos vítores estallaron entre los estudiantes. No hace falta decir que ahora todos se sentían bastante motivados. Esa motivación pronto se desinfló cuando Present Mick entró en la habitación para comenzar su lección de inglés del día. Todos menos Tsunotori, Midoriya, Tokage, Onenuki y Monoma se quejaron de lo que posiblemente era su clase menos favorita de todo el plan de estudios. Después del almuerzo, la clase 1B se encontró afuera de Ground Beta una vez más con sus uniformes de gimnasia. Antes de ser liberados, Kan y Cementos les dijeron que prácticamente tenían rienda suelta para hacer lo que quisieran siempre que nadie resultara herido. Con lo cual los estudiantes no encontraron ningún problema en absoluto.
Sin pensarlo dos veces, toda la clase comenzó a entrar con la esperanza de encontrar un buen lugar para practicar. Algunas personas optaron por agruparse, mientras que los estudiantes con peculiaridades más destructivas optaron por entrenar por su cuenta. El propio Midoriya se dirigía a uno de los claros cercanos para practicar un poco más con su vuelo. En lo que a él respectaba, era el único aspecto de su peculiaridad que iba a jugar una gran ventaja en el festival deportivo. Todavía planeaba pasar una buena parte de su tiempo trabajando en su control y su límite de peso, pero sabía que su movilidad en el aire era una habilidad que no mucha gente tenía. A lo largo de sus muchas horas de investigación y toma de notas, Midoriya había aprendido que en realidad había muy pocas personas que poseían peculiaridades que les permitieran moverse por el aire. O al menos, muy pocos que no tuvieran un par de alas en la espalda. Por mucho que el chico odiara admitirlo, pasó una buena cantidad de tiempo investigando vídeos del héroe estadounidense, el Capitán Celebrity. El tipo era un estorbo notorio que recientemente se armó de valor. Pero no se podía negar su habilidad cuando se trataba de su técnica. Los únicos otros dos que pudo encontrar fueron las hermanas psíquicas. Entonces, Motop, ¿qué planeas hacer? La voz de Tokage lo sacó de sus pensamientos. Después de dejar escapar un grito de sorpresa, Midoriya giró la cabeza para ver que la chica en cuestión caminaba junto a él. Tokage-san. Ese es mi nombre, no lo gastes. Ella respondió con una sonrisa. Entonces, ¿qué hay en la agenda para el compañero de día? ¿Compañero? Sí, pensé en trabajar solo, pero me pareció aburrido. Además, Tetsu e Itsuka quieren concentrarse en las cosas cuerpo a cuerpo en este momento. Vaya y así que se inclinó un poco más cerca, obteniendo la reacción que quería. ¿Qué estabas planeando hacer? Solo trabajar en mi vuelo es todo. Eso es genial. Ella asintió. De hecho, esto fue perfecto. Esta probablemente iba a ser su mejor oportunidad de pasar un tiempo a solas con él y hacerle algunas preguntas más que aún tenía. ¿Estás de acuerdo con que te acompañe? El chico de cabello verde hizo una pausa por un momento antes de pensar en una respuesta. En verdad, esperaba usar este entrenamiento como una excusa para pasar un tiempo a solas. No era una cuestión de si le gustaban o no sus compañeros de clase. Pero después de tantos años de estar aislado de prácticamente todos los demás, la idea de hacer cualquier cosa con alguien más simplemente se sentía incómoda. Y si no fuera por el hecho de que tenía su peculiaridad, dudaba que alguno de ellos le diera la hora del día. En contra de su buen juicio, el chico asintió en silencio y estuvo de acuerdo. Él pudo haberle dicho que podía unirse a él, pero no era como si no pudiera simplemente volar y encontrar un lugar diferente para él solo. Genial, ¿estás tan emocionado por el festival deportivo como todos los demás? Supongo que sí. Es nuestra primera oportunidad real de ser vistos por algunos héroes y agencias. ¿Hay alguien a quien esperabas impresionar? Realmente no. Respondió honestamente. No había ningún héroe en particular por el que tuviera un deseo ardiente de darse a conocer. Simplemente estaba agradecido por la oportunidad. ¿Qué hay de ti? Nadie en particular. La chica se encogió de hombros. Los dos continuaron su viaje hacia el claro durante un par de minutos más en un silencio muy incómodo. Era obvio que el chico no era el mejor conversador, pero no lo mataría entablar una conversación por una vez. Una vez más, un detalle sobre él que pensó que era un poco extraño. ¿Qué te hizo querer ser un héroe, si no te importa que pregunte? La pregunta de Tokage prácticamente salió de la nada. Midoriya se detuvo a medio paso y miró al suelo por un segundo antes de responder. Supongo que siempre he querido ayudar a la gente. Se frotó la nuca. Había algo más que eso, pero optó por quedarse con la respuesta corta. Mismo. Ella le devolvió la sonrisa. Planeo convertirme en un héroe de rescate una vez que finalmente me gradúe. En realidad, él la miró con un poco de sorpresa. Honestamente, no esperaba que la chica quisiera ser una heroína de rescate. En su opinión, su peculiaridad sería más adecuada para el espionaje y el reconocimiento. Pero con lo versátil que era, no dudaba que la chica sobresaldría en eso. Aparentemente era algo que tenían en común. Convertirse en un héroe de rescate también era su plan. Luchar contra los villanos en la calle puede haber sido lo que le dio popularidad a la mayoría de los héroes principales. Pero en su opinión, los héroes que se enfocaban más en salvar vidas que en batallas demasiado dramáticas eran los que debían admirar. Sí. Creo que mi peculiaridad sería útil para trabajos de rescate y recuperación. En poco tiempo, los dos finalmente llegaron al claro abierto en la parte occidental del campo de entrenamiento.
Pasaron los siguientes minutos estirándose en silencio antes de estar listos para comenzar. Mi gorilla luego activó su peculiaridad y comenzó a levitar en el aire, ascendiendo más y más alto con cada segundo que pasa. Una vez que sintió que estaba a una altura razonable, el usuario de telequinesis comenzó a dar vueltas alrededor del claro. Hasta ahora, el límite de tiempo máximo que podía mantener en esta área de su peculiaridad era de unos 12 minutos antes de que comenzaran los dolores de cabeza y las hemorragias nasales. Esperaba poder aumentar eso en las próximas 2 semanas, pero en realidad probablemente no lo haría. Acerque mucho de una mejora. Sin pensarlo 2 veces, mi gorilla decidió cambiar un poco las cosas y se dirigió hacia la parte este de los campos de entrenamiento. En el suelo, Tokage observaba con puro asombro la habilidad del chico. Solo unos segundos después de que él despegó se dio cuenta de que prácticamente la había abandonado en el claro. El usuario del cortador de cola de lagarto, que nunca se avergonzó de un desafío, decidió ir tras él. No había forma de que ella lo dejara fuera de su vista tan fácilmente. Tokage se partió en 10 pedazos y luego despegó como un cohete. En lo que respecta a su peculiaridad, lo más que podía dividirse era en 25 piezas separadas. Más que eso y ella se desmayaría de agotamiento. La niña no tardó mucho en alcanzar a su compañero de clase, especialmente porque se detuvo en el aire a unos 800 metros de donde estaban parados. Estaba jadeando ligeramente, lo que significaba que debía haberse excedido un poco. Hombre, y pensé que era rápido. La cabeza flotante de Tokage llamó su atención. Todavía lo asombraba cómo la chica podía esencialmente decapitarse a sí misma de voluntad. Lo siento, estaba tratando de mejorar mi velocidad. Se disculpó. ¿Sabes, Motop, con tu peculiaridad probablemente podrías haber entrado a través de Rek? Oye, cuidado. La chica gritó de repente. Mi gorilla apenas tuvo tiempo de girar la cabeza antes de sentir la fuerza de algo chocar contra el lado derecho de su cara. En el momento en que el objeto hizo contacto, el niño pudo sentir que el control que tenía sobre su peculiaridad se desvanecía. E inmediatamente, mi gorilla cayó en picado hacia el suelo. Cuando se trataba de su peculiaridad, una de sus mayores debilidades además del agotamiento eran los golpes directos en la cabeza. Fue la razón por la que agregó un casco protector en el diseño de su disfraz de héroe. Cada vez que un objeto lo golpeaba en la cabeza, no podía usar su peculiaridad durante unos segundos. Mi gorilla. Tokage gritó lo suficientemente fuerte para que todos los que estaban cerca escucharan mientras veía caer al niño. Sin dudarlo un momento, le arrojó los brazos con la esperanza de atraparlo antes de que cayera al suelo. Por pura suerte, pudo llegar a tiempo justo antes de que se hiciera daño. Agarrándolo por el hombro y la tela de su camisa. ¿Estás bien?, preguntó, obviamente preocupada por el bienestar de su compañero de clase. Ese sí. Gimió mientras se frotaba la cabeza. Fue solo después de que se tocó la cara que notó el cálido rastro de sangre junto a su oído. ¿Qué sucedió? Yo pienso que ¿están bien, chicos?, gritó la voz de Kendo. Los 2 adolescentes giraron la cabeza para verla, Tetsu y Shoda dirigiéndose directamente hacia ellos. Motop acaba de ser golpeado. Tokage respondió. ¿Por qué? Estoy bastante seguro de que oh, Dios mío, mi gorilla, ¿estás bien? La voz de Pon Itsunotori gritó frenéticamente en su lengua materna. El adolescente de cabello rubio estaba siendo seguido por Kan y Cementos. Lo siento mucho, no sabía que estabas allí antes de que disparara uno de mis cuernos. Tsunotori-san, cálmate. Está bien, le dijo al adolescente preocupado después de finalmente ponerse de pie. Para alivio de los demás. Esto es mi culpa. Kan hizo una mueca. Fui yo quien le dijo que apuntara su peculiaridad en el aire. Debería haber verificado 2 veces para ver si el lugar estaba despejado. No hay problema, sensei. De cualquier manera, quiero que la chica de recuperación revise esa herida. Ordenó antes de dirigir su mirada hacia Tokage. Y quiero que vayas con él para asegurarte de que llegue a salvo. Sí, señor. El verde asintió. En cuanto al resto de ustedes, díganles a todos que tomen un descanso de 10 minutos para refrescarse. Y quiero que todos se acerquen para que Cementos y yo podamos verlos a todos. Sí, sensei. Kendo estuvo de acuerdo antes de correr hacia el otro extremo del campo de entrenamiento donde Shiozaki y Shishida dijeron que estarían. Tokage no perdió tiempo en acompañar a mi gorilla a la enfermería. Pero no antes de una serie de disculpas bilingües y reverencias bajas de Tsunotori por casi causar que uno de sus compañeros de clase resulte gravemente herido.
Por supuesto, Midoriya le dijo a la niña que no había nada de qué preocuparse. Pero eso no impidió que las lágrimas escaparan de sus ojos. Afortunadamente para los estudiantes de 1B, ese casi accidente fue el único incidente que ocurrió durante el resto del día. Con las clases finalmente terminadas por el día, los estudiantes del curso de héroe fueron liberados para irse a casa. Todos estaban más que listos para salir de la escuela lo antes posible y descansar y relajarse. Sin embargo, la multitud de estudiantes que bloqueaba el pasillo impedía que los aspirantes a héroes abandonaran el edificio. Oye, metalero, ¿qué diablos está pasando? Tokage le preguntó a su amigo mientras intentaba abrirse paso entre la multitud. Un montón de gente está buscando a los estudiantes del curso de héroes para el festival de deportes. Quería ver de qué se trataba todo el bombo para los muchachos de 1A, así que me uní. El chico respondió mientras empujaba cortésmente a otro estudiante fuera del camino. ¿En realidad? Kendo preguntó con una expresión inexpresiva. Sí, desde el incidente de la semana pasada, esos tipos han estado recibiendo todo el alboroto. Todos quieren saber qué pasa con la clase que luchó contra los villanos reales. ¿Te das cuenta de lo estúpido que suenas, verdad? Tokage le frunció el ceño. Algunos de esos tipos se lastimaron y quieres acosarlos solo para ver si son fuertes o no. Justo antes de que Tetsu pudiera responder, uno de los estudiantes del 1A decidió decirles a todos lo que pensaban. Al menos ahora sabes cómo es un futuro profesional. Así que muévete extra. Un chico con cabello rubio ceniza y ojos rojos casi gruñó al grupo de estudiantes más cercano a la puerta, causando que algunos de ellos retrocedieran con miedo. No puedes andar llamando extras a la gente solo porque no sabes quiénes son. Otro chico con anteojos agitó los brazos de una manera que no podía ser natural para un ser humano. ¿Qué snob? Solo porque luchó contra algunos drogadictos y matones de bajo nivel, cree que es algo bueno. Monoma se burló mientras veían al chico rubio abrirse paso entre la multitud. Aunque siento que he visto a ese tipo en alguna parte antes. Sí, tienes razón. Kendo estuvo de acuerdo con una risa rápida. Aproximadamente a la mitad de la multitud, el brutal chico de cabello rubio se detuvo en seco. Algo pareció llamar su atención. Y a juzgar por la forma en que su rostro pasó de la molestia a la confusión y luego a la ira, era algo grande. Deku. Todos en el pasillo se dieron la vuelta en la dirección que el chico gritó hacia donde estaba parado nada menos que Midoriya. El adolescente de cabello verde de repente adoptó una expresión de ciervo en los faros. ¿Está hablando con Midoriya-san? ¿Lo acaba de llamar Deku? Se preguntó Tokage. Era descaradamente obvio que el tipo no era la persona más amable del mundo. Pero andar lanzando insultos así no estaba bien. El chico de cabello rubio procedió a abrirse paso entre la multitud restante y pisó fuerte hacia donde estaba parado su compañero de clase. El adolescente enojado no perdió el tiempo en llegar directamente a su cara. ¿Qué crees que estás haciendo aquí, perdedor sin peculiaridades? Decir que eso desconcertó a todo el mundo sería quedarse corto. ¿Por qué diablos acaba de llamar a Midoriya sin peculiaridad? Oye, no sé cuál es tu problema. Pero es posible que tengas al tipo equivocado. Tetsu habló. Cierra la boca, cejas extrañas. Esto es entre esta mierda inútil y yo. El chico ladró de vuelta. ¿Cuál diablos es tu problema, psicópata? El chico ignoró al adolescente de cabello plateado y volvió su mirada hacia Midoriya. Te hice una pregunta, monstruo. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? El aire se volvió rígido mientras la multitud esperaba la respuesta del chico. Desde donde estaba parada, Tokage notó que la cara de Midoriya parecía torcerse en una mueca antes de suavizarse un breve segundo después. Hola Bakugou, ha pasado un tiempo. El tono del chico era frío y casi apático. Algo en lo que dijo pareció hacer que el tipo ahora identificado como Bakugou se detuviera. Midoriya, ¿conoces a este idiota? Preguntó Tetsu. Supongo que podrías decir eso. Él le contó. Te hice una pregunta, maldito idiota. Oye, enfría tus jets, chico. Soltó Tokage. Sí, ¿y puedes dejar de acosar a nuestro compañero de clase? En primer lugar, Midoriya-san no es extravagante. De hecho, está lejos de serlo. Ahora fue el turno de Kendo de hablar. E incluso si lo fuera, ¿qué hay de malo en eso? Por la forma en que lo dices, casi suena como si no tener una peculiaridad fuera una enfermedad o algo así. El usuario del divisor de cola de lagarto siguió. Tokage notó la breve mirada que Midoriya le dirigió antes de volver su atención a Bakugou. Su mirada ahora era aún más oscura que hace un segundo.
¿A quién le importa lo que piensen un montón de perdedores como tú? Todo lo que quiero saber es qué diablos crees que estás haciendo en esta escuela. Bakugou enfatizó golpeando a Midoriya en el pecho varias veces. ¿Por qué te importa? Midoriya respondió. Obviamente había una historia entre estos dos. Y a juzgar por cómo actuaban los dos, no era nada agradable. Justo antes de que la rubia enojada pudiera responder, la voz de Midnight llamó la atención de todos. A menos que quieran pasar la próxima semana detenidos, les sugiero que comiencen a salir del edificio. La heroína con clasificación R amenazó mientras hacía restallar su látigo. Realmente necesito conseguirme uno de esos, pensó Tokage. Decidiendo no esperar una invitación, la multitud se dispersó rápidamente cuando todos comenzaron a salir corriendo del edificio, dejando solo a unos pocos estudiantes restantes en el pasillo. Esto no ha terminado, Deku. Bakugou gruñó antes de empujar su hombro y alejarse. Tokage y los demás se apresuraron a ir al lado del chico. Obviamente estaba preocupada por él. Pero su curiosidad era igual de grande. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Se despidió con una sonrisa. Sin embargo, Tokage notó algo. Ella no era una experta en personas de ninguna manera. Pero sabía cuando alguien estaba fingiendo. Y Midoriya obviamente estaba haciendo eso. ¿Qué diablos era el problema de ese tipo? Preguntó Kendo. Ciertamente parece del tipo desquiciado, ¿no? Dijo Monoma. No es gran cosa, oye, reconozco esa cabeza de pelo verde. Una voz femenina intervino de repente. El grupo de 5 miró hacia arriba para ver a una chica con cabello castaño con un corte bob no muy diferente al de su compañera de clase, Komori. ¿Eres tú, el niño volador? Top, ¿cuántos amigos tienes en esta clase? Tokage arqueó una ceja hacia él. Ella no es, oye, Tsu-chan. Este es el tipo del que te hablé. El que me salvó el trasero durante el examen de ingreso. La niña hizo un gesto hacia el interior del salón de clases. Le tomó un segundo, pero Midoriya finalmente recordó por qué la chica le resultaba tan familiar. Ella era la misma persona que quedó atrapada bajo unos escombros después de que apareció el enorme puntero Zero. Se las arregló para quitarle las rocas y hacerla flotar hasta un lugar seguro justo antes de que la cosa pudiera aplastarla. Después de eso, Recover Eagle terminó tratando su lesión y nunca más la volvió a ver. Antes de que alguien más pudiera decir algo, otra chica salió. Sin embargo, este era un poco más corto que el anterior. Tenía cabello verde oscuro, ojos muy abiertos y una postura extraña similar a la de Yanagi. Pero su rasgo más notable era la enorme cicatriz que le bajaba desde la frente hasta el lado izquierdo de la mandíbula. Y unos cuantos más pequeños en el lado derecho de su cara. Ella debe ser una de las estudiantes que resultó herida durante el ataque. Se preguntó Tokage. Eso es bastante bueno, Gero. La chica ahora identificada como Tsu respondió con un croak como una rana. La chica morena se acercó rápidamente al grupo de estudiantes de 1B antes de hacer una reverencia a Midoriya. Gracias de nuevo por ayudarme allí. Realmente nunca tuve la oportunidad de agradecerte adecuadamente. Si no fuera por ti, probablemente me habría aplastado. No es gran cosa, de verdad. Midoriya, ahora avergonzado, se despidió. Es bueno ese ver que pasaste. El rubor de la chica se intensificó mientras se frotaba la nuca. Sí, apenas logré entrar. Pero en serio, fuiste de gran ayuda, Deku-san. La expresión de Midoriya se oscureció inmediatamente después de escuchar las palabras de la niña. Si la morena estaba siendo honesta, la mirada que le dio fue un poco desconcertante. ¿Cómo acabas de llamarme? Deku-san, así es como te llamó Bakugou-san, ¿verdad? Lo siento por él. Él no es el bueno, ella inclinó la cabeza confundida. Mirari. Uraraka. Mira, Uraraka-san, no te conozco muy bien. Pero mi nombre es Midoriya, no Deku. ¿Puedes hacerme un favor y nunca volver a llamarme así, por favor? Lo siento. Si no era obvio que el tono de toda la conversación acababa de cambiar, la salida abrupta de Midoriya lo dejó muy claro. Mientras pasaba junto a ella, Tokage logró ver la mirada incómoda en su rostro. Algo estaba pasando con el tipo y no había duda de que el apodo menos que deseable tenía algo que ver con eso. ¿Hice algo para ofenderlo? Uraraka volvió a mirar a Kendo, Tokage, Tetsu y Monoma. ¿Sabes lo que significa ese nombre, verdad? Kendo le frunció el ceño. Noi significa alguien que es un inútil o que no puede hacer nada. No es exactamente un saludo amistoso. Tokage respondió. Hoy la morena miró hacia abajo avergonzada.
Monoma se frotó la barbilla mientras pensaba. Ahora que lo mencionas, si lees el nombre de Midoriya-san de cierta manera, se deletrea Deku. Y yo no sabía. Sin daño no hay falta. Tokage se encogió de hombros. De todos modos, todos deberíamos irnos antes de que Midnight Sensei nos detenga a todos. Nos vemos, clase 1A. La chica saludó antes de despedirse. El resto de sus compañeros de clase rápidamente siguiendo su ejemplo. En el camino de regreso a casa, Tokage no pudo evitar sentirse un poco preocupado por Midoriya. Había algo raro en toda esa interacción entre él y Bakugou. Y no fue solo el hecho de que la rubia Cenicienta decidiera simplemente atacar a su compañero de clase frente a todos. Ella estaba más interesada en por qué llamó a Midoriya peculiar. No tenía ningún sentido. El adolescente con cabeza de brócoli obviamente tenía una peculiaridad, y una maldita mente poderosa. Había algo sospechoso en todo el asunto y estaría mintiendo si dijera que no estaba interesada en lo más mínimo. Tal vez tenga la oportunidad de hablar con él sobre eso mañana. Un desastre. Esto fue un completo y absoluto desastre. Por supuesto que algo así iba a suceder. Todo iba demasiado bien para que no le explotara todo en la cara. Ni siquiera podía pasar 2 semanas del año escolar sin que sucediera algo así. Ya sabía que Bakugou se había metido en UA. Habría sido un idiota si pensar a lo contrario. Pero una pequeña parte de él esperaba que tal vez, solo tal vez, no tendría que volver a ver su rostro. O incluso solo por un poco más de tiempo. Y el hecho de que no se hubieran visto en casi un año no estaba ayudando a su caso en lo más mínimo. El peor de los casos realmente había sucedido. Bakugou lo había atenuado frente a todos. La gente iba a empezar a hacer preguntas. Seguramente sus compañeros de clase iban a querer saber por qué el chico lo había llamado estrafalario. Era solo cuestión de tiempo antes de que comenzaran los rumores y la gente se pusiera a investigar. Una ola de emociones inundó la mente de Midoriya. Tan mal que apenas se dio cuenta de que ya estaba parado frente a su puerta. Cómo llegó a casa tan rápido era un misterio para él. Por lo que él sabe, podría haber volado todo el camino de regreso. Mamá. El chico llamó a través del apartamento, solo para encontrarse con el silencio. «Estás en tu casa», gritó de nuevo. Confirmando lo que deseaba que fuera verdad. Lo último que necesitaba era tenerla cerca ahora mismo. Se encontró con el silencio una vez más y disfrutó del hecho de que ella probablemente trabajaría hasta tarde esta noche. En un abrir y cerrar de ojos, el chico desapareció en su habitación y cerró la puerta detrás de él. Hizo una pausa por un momento mientras miraba alrededor de su domicilio. Las paredes que una vez estuvieron llenas hasta el borde, los recuerdos de All Might ahora estaban estériles. Hoy en día, las únicas decoraciones que tenía eran sus cortinas opacas, su sencillo edredón verde y negro, una barra de dominadas y sus viejos cuadernos de héroe que aún estaban sobre su escritorio. Después de cerrar la puerta con llave, el joven adolescente se dirigió directamente a su armario y metió la mano en el compartimento secreto que había logrado ocultar a su madre. Sus dedos juguetearon por un momento antes de engancharse en su objetivo previsto. Una pequeña caja negra que contenía el único alivio que él mismo podía proporcionar. Sin dudarlo, abrió el paquete y deslizó su mano sobre su contenido antes de sacar una hoja de afeitar de acero del interior. Apenas un segundo después, la chaqueta y la camisa de Midoriya ya estaban fuera de su cuerpo, revelando una verdadera vía de tren de cicatrices que se extendía desde el punto medio de su abdomen hasta su cadera que había acumulado durante los últimos meses. Revisando el sitio una vez más para confirmar el lugar. No podía esperar más. Necesitaba el alivio ahora mismo. Puede que hayan pasado algunas semanas desde la última vez que sintió la necesidad de hacer esto. Pero el acto en sí era más o menos memoria muscular en este punto. Con una facilidad practicada, presionó la hoja sobre su oblicuo derecho y la dejó bailar sobre su piel. Sin embargo, el primer paso no fue suficiente. Así que lo hizo una y otra vez. Y otra vez, hasta que por fin alcanzó esa sensación de euforia que estaba buscando. La sensación que finalmente le permitió calmar su mente y dejar que la racionalidad lo abrazara una vez más. Una vez que su mente se aclaró, volvió a colocar la caja en su compartimento oculto. Y hundió la cuchilla usada profundamente en el basurero para que su madre no pudiera encontrarla si alguna vez entraba en su habitación mientras él no estaba. Con el ritual completo, el niño se dirigió a su baño para limpiarse. Enjuagar el chorro de sangre fresca de su abdomen y colocarle un vendaje delgado encima, junto con una camiseta sin mangas negra para ocultar aún más cualquier evidencia.
Esta es la última vez que dejaré que algo así me afecte. Mi gorilla se dijo a sí mismo antes de agarrar su libro de texto de historia del arte del héroe y comenzar con su tarea.